En las afueras de Rosario, la comunidad de Villa Esperanza se vio sacudida por un descubrimiento macabro en un criadero de pacúes. Los peces crecían demasiado rápido, alcanzando tamaños antinaturales, y un olor nauseabundo emanaba constantemente de los estanques. La investigación policial finalmente destapó una verdad espeluznante: los peces eran alimentados con carne humana. Pero, ¿quién era la mente maestra detrás de esta práctica sádica? ¿Y hasta cuándo podría ocultarse este terrible secreto? Esa noche, el aire en Villa Esperanza, un pequeño pueblo en los márgenes húmedos del Paraná, era un manto pesado y pegajoso. Una llovizna reciente había cesado, dejando charcos de barro en los caminos de tierra que conectaban las casas sencillas de los lugareños. En un rincón del pueblo, se extendía un criadero de pacúes que se había convertido en el centro de todas las conversaciones. Sus estanques eran amplios, el agua de un color marrón turbio, y un hedor a pescado podrido apuñalaba el aire cada vez que la brisa soplaba hacia las casas. Llevaban meses percibiendo ese aroma extraño, pero en las últimas semanas se había vuelto insoportable. Al principio, pensaron que era solo el cadáver de algún animal pequeño, un carpincho o una comadreja, o los restos de alimento para peces que no se habían comido. Sin embargo, un malestar indefinible se había instalado entre ellos. El hedor era diferente. Penetrante, hasta el punto de provocar mareos. No era simplemente el olor a pescado, era más agudo, más dulce y repugnante. Como si algo mucho más grande se estuviera descomponiendo lentamente bajo la superficie del agua. Don Mateo, ¿usted siente ese olor de nuevo?, preguntó una vecina llamada Elena, tapándose la nariz con el borde de su rebeca. Esa noche estaban sentados en la galería del almacén de ramos generales, compartiendo un mate que giraba lentamente de mano en mano. Don Mateo, un hombre de campo entrado en años, conocido por su ojo avisor y su nariz de cazador, asintió con lentitud. Su rostro curtido por el sol se arrugó en una mueca de disgusto. Lo siento, Elena, y cada día es peor. Sospecho que no es el olor de un bicho muerto común y corriente. Hay algo más ahí adentro. La conversación fue escuchada por otros vecinos. Todos sabían que el olor provenía del criadero de una joven mujer llamada Isabella Vargas. Se había mudado al pueblo hacía apenas un año, comprando el terreno abandonado de un viejo estanciero que había quebrado. Desde la llegada de Isabella, los lugareños la habían considerado una bendición. El criadero, antes descuidado, había vuelto a la vida. Sus pacúes crecían a una velocidad asombrosa, y compradores de la ciudad llegaban en camionetas para llevarse la producción. El dinero fluía y algunos vecinos habían conseguido trabajo allí. Pero ahora, ese éxito estaba ensombrecido por una pregunta sin respuesta: ¿cómo podían esos peces crecer tan rápido y qué era ese hedor que aparecía con la caída de la noche? Isabella era conocida por su elegancia. Apenas había cumplido los 25. Su rostro era de una belleza casi irreal, la piel pálida y perfecta, y su forma de hablar era tan suave y educada que cautivaba a cualquiera. A menudo se la veía con vestidos sencillos pero impecables, su cabello negro y lacio siempre suelto sobre los hombros. Cada vez que caminaba por el polvoriento camino del pueblo, las miradas la seguían. Una mujer como ella no puede estar haciendo nada raro, había dicho Elena una noche, intentando defenderla. Le gusta donar pescado a los chicos del orfanato. Es una mujer generosa. No hay que acusar a la gente así nomás. Don Mateo negó con la cabeza, sus ojos fijos en la distancia, hacia el criadero. Yo no la acuso de nada. Pero conozco el olor de la carne podrida de un animal y el de otra cosa. Mi nariz no se equivoca. Esa frase dejó a varios en silencio. Un escalofrío recorrió la ronda de mate, una mezcla de miedo y curiosidad. No querían acusar sin pruebas, pero sus instintos eran difíciles de ignorar. Unos días después, la curiosidad de don Mateo se convirtió en obsesión. Por las noches, se sentaba en la galería de su rancho, observando la dirección del criadero de Isabella. A veces, veía la luz de una potente linterna encenderse cerca del galpón principal. Aunque fuera pasada la medianoche,
A veces se oía el sonido de metal contra metal, como si alguien estuviera cortando algo con una sierra. El colmo fue un viernes por la noche. Don Mateo se armó de valor y se acercó. Caminó sigilosamente, bordeando el alambrado de púas que separaba el criadero de un campo de soja. El hedor se hizo tan fuerte que le revolvió el estómago. En la penumbra, vio a Isabella de pie al borde del estanque principal, usando largos guantes de goma que le llegaban hasta los codos. Sus manos sostenían algo envuelto en una bolsa de arpillera. Con un movimiento rápido y sin esfuerzo, la arrojó al agua. Una gran onda se formó en la superficie, seguida por el sonido frenético de los peces disputándose el contenido. Don Mateo se quedó paralizado. No pudo ver qué había dentro de la bolsa, pero el aroma nauseabundo que se esparció por el aire le erizó la piel. Era como si hubiera carne en descomposición allí dentro. Volvió a su casa a toda prisa, con el rostro pálido como el papel. Esa noche no pudo dormir. La imagen de la hermosa Isabella, de pie y tranquila al borde del estanque, con una expresión fría e imperturbable, lo persiguió en sus pesadillas. Al día siguiente, la noticia de sus sospechas se extendió como un reguero de pólvora entre los vecinos. Aunque don Mateo no se atrevió a contar los detalles, el rumor creció. Algunos decían que Isabella arrojaba los restos de una vaca. Otros, que guardaba un secreto mucho más oscuro. Incluso los niños comenzaron a tener miedo de pasar por el camino cercano al criadero. Isabella, a pesar de escuchar los chismes, mantuvo la calma. Sonreía cada vez que se cruzaba con un vecino. Incluso envió un par de pacúes frescos a la casa de don Mateo como gesto de buena voluntad. Extrañamente, eso solo aumentó la inquietud del viejo. Sintió que Isabella sabía que él la había espiado esa noche. ¿Por qué me manda pescado justo a mí?, murmuró, mirando una bolsa de plástico que contenía 3 pacúes enormes. Su tamaño era realmente extraordinario, mucho más grandes que cualquier pacú que hubiera visto. Sus cuerpos eran robustos, las escamas brillantes, como si hubieran sido alimentados con algo fuera de lo común. Don Mateo no se atrevió a comerlos. Simplemente los dejó en un balde con agua, observándolos nadar débilmente hasta que finalmente murieron. Sin embargo, un sentimiento de culpa mezclado con miedo lo atormentaba. Estaba seguro de que algo muy malo sucedía en ese criadero. La noche siguiente, el hedor fue aún peor. Esta vez, varios vecinos más admitieron haberlo sentido. Algunos comenzaron a vomitar al pasar por el camino cercano al estanque. Los niños lloraban de miedo, tapándose la nariz. El rumor se convirtió en una ansiedad palpable. «Si esto sigue así, vamos a tener que llamar a la cana», exclamó un joven del pueblo llamado Javier. Estaba furioso porque su madre se había enfermado después de oler el hedor con demasiada intensidad. Algunos vecinos estuvieron de acuerdo, pero otros todavía dudaban, temerosos de una falsa acusación. Después de todo, Isabella siempre parecía tan buena. No había una razón clara para vincularla con algo tan horrible. Mientras tanto, Isabella continuaba con sus actividades como si nada. Recibía a los compradores con una sonrisa, atendía a los vecinos con amabilidad, e incluso se la veía varias veces sentada tranquilamente en la galería de su casa, leyendo un libro. Su serenidad solo hacía que los chismes se volvieran más salvajes. ¿Cómo era posible que una mujer tan dulce estuviera relacionada con un hedor que tenía a todo un pueblo en vilo? Sin embargo, noche tras noche, el olor se hacía más fuerte. Y cada vez que los vecinos intentaban encontrar una respuesta, todos los caminos conducían a un solo lugar, los estanques de pacúes de Isabella Vargas. Ese domingo por la mañana, el sol apenas despuntaba cuando un alboroto rompió la calma en el camino hacia el criadero de Isabella. Un grupo de vecinos se había congregado cerca del alambrado. Sus rostros estaban tensos y se cubrían la nariz con pañuelos. El hedor, que los había atormentado durante semanas, era ahora más penetrante que nunca, como si algo se hubiera removido desde las profundidades del estanque. Don Mateo estaba al frente del grupo. Su rostro estaba pálido, casi grisáceo.
No podía olvidar lo que había visto noches atrás, Isabella arrojando esa pesada bolsa de arpillera al agua. Ahora, su mal presentimiento se había vuelto una certeza. Ya no podía quedarse callado. «Mateo, ¿estás seguro de que es momento de llamar a la policía?», susurró Javier, de pie a su lado. Mateo asintió, aunque sus manos temblaban. «Si no lo hacemos, podríamos estar cometiendo un error terrible. Este olor no es normal, Javier. Me temo que hay algo mucho peor ahí dentro». La multitud crecía. Algunos intentaron trepar el alambrado para ver más de cerca, pero otros los detuvieron. Tenían miedo de meterse en problemas. Sin embargo, la mezcla de pánico y curiosidad creaba una atmósfera caótica. De repente, un niño pequeño gritó desde cerca de la zanja de desagüe que salía del estanque. «Papá, hay un trapo. Un trapo rojo». Todos los ojos se volvieron hacia el niño. Atrapado en el flujo de agua turbia, había un trozo de tela de un color rojo oscuro. Estaba empapado y cubierto de barro, pero en algunas partes se veían manchas parduzcas y secas. Don Mateo se acercó, se agachó, usando un palo, sacó la tela del agua. Cuando la extendió en el suelo, todos se quedaron sin aliento. No era un simple trapo. Era un trozo desgarrado de la manga de una camisa, con lo que parecían ser manchas de sangre ennegrecida. «Llamen a la policía. Ahora mismo», gritó Javier, su voz tan fuerte que silenció a la multitud por un instante. Ya no había dudas. El hedor insoportable ahora tenía una explicación tangible y aterradora. Los vecinos se dispersaron, buscando sus celulares para contactar a las autoridades. Poco después, 2 patrulleros de la policía de Santa Fe llegaron al lugar. Las sirenas aullaban, aumentando el pánico y a la vez, el alivio de la gente. Del vehículo principal descendieron varios oficiales uniformados, liderados por un hombre de porte firme llamado comisario Ricardo Montes. Su cuerpo era robusto, su rostro severo y su mirada, afilada. Inmediatamente calmó a la multitud con voz autoritaria. «Todos para atrás. Que nadie toque nada más. Nosotros nos encargamos», dijo, haciendo señas a sus hombres. Don Mateo se adelantó y le entregó la tela ensangrentada. Montes la examinó durante un largo rato y luego asintió lentamente. «Lleven esto a criminalística», ordenó. Mientras tanto, otros 2 oficiales inspeccionaban los alrededores de la zanja. Encontraron varios mechones de cabello pegados a una rejilla de hierro. Cabello largo, negro, enmarañado y pegajoso. Una prueba pequeña, pero suficiente para que la atmósfera se volviera aún más densa. Isabella salió de su casa con paso elegante, vistiendo un sencillo vestido blanco. Su rostro permanecía sereno. A pesar de la multitud y la presencia policial, sonrió levemente, como si no estuviera perturbada. «¿Qué sucede, comisario?», preguntó suavemente, su voz tan clara como siempre. «Escuché un alboroto». El comisario Montes la miró fijamente. «Señora Vargas, recibimos una denuncia por un olor nauseabundo proveniente de sus estanques, y ahora hemos encontrado esta tela con manchas de sangre. ¿Puede explicarlo?». Isabella guardó silencio por un momento, luego sonrió apenas. «Manchas de sangre. Quizás sea de alguna cabra. Hace unos días pasó un vendedor, una de sus cabras estaba herida, tal vez cayó en la zanja. Además, este estanque está abierto. Cualquiera podría haber arrojado algo adentro». Su respuesta sonó lógica para algunos de los presentes. Sin embargo, para don Mateo, solo aumentaba sus sospechas. Recordaba claramente la bolsa que Isabella había arrojado esa noche. Le parecía imposible que fuera solo una cabra. La policía continuó la inspección con la ayuda de algunos vecinos. Arrojaron una gran red de arrastre al estanque para tomar muestras de agua y lodo del fondo. Cuando la red fue izada, el hedor se intensificó. Todos se taparon la nariz. Entre el lodo espeso,
Algo duro y de color pálido asomó. «Comisario, hay un hueso», gritó un oficial. La red fue arrastrada a la orilla. Del lodo emergieron fragmentos de huesos pequeños, incompletos, pero claramente no eran de pescado. La multitud estalló en murmullos. Algunas mujeres gritaron histéricamente, mientras que otros se alejaron corriendo, incapaces de soportar el olor y el miedo. El comisario Montes miró fijamente a Isabella. Su rostro permanecía tranquilo, como si no estuviera afectada en lo más mínimo. Incluso sonrió levemente y dijo: «Huesos de pollo, comisario. Mucha gente usa alimento barato, a veces viene mezclado». Pero su mirada era fría. Su sonrisa, en lugar de calmar, erizó la piel de los vecinos. Era como si supiera algo que los demás ignoraban. La inspección se detuvo temporalmente porque la situación se había vuelto incontrolable. Se ordenó a los vecinos que se retiraran mientras el área del criadero era acordonada con cinta policial. Isabella fue llevada a la comisaría para ser interrogada, aunque todavía no había pruebas contundentes para detenerla. En el camino de regreso, don Mateo se acercó a Javier, su voz temblaba. «La tela, el pelo y los huesos, Javier. Esto no es una coincidencia. Estoy seguro de que hay un cuerpo humano en ese estanque». Javier lo miró con el rostro serio. «Si eso es cierto, entonces hemos estado viviendo al lado de una tumba flotante». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando un miedo que no sería fácil de disipar. Esa noche, Villa Esperanza ya no fue la misma. Por primera vez, creyeron realmente que el criadero de Pacúes ocultaba un secreto aterrador. Ese día, Villa Esperanza se vio invadida por extraños. Camionetas con los logos de canales de televisión de Rosario y Buenos Aires se alineaban en la entrada del pueblo. Periodistas con cámaras enormes buscaban el mejor ángulo para cubrir la noticia. El caso de Ledor y el hallazgo de huesos en el criadero de Isabella Vargas se había vuelto viral. Los titulares en la televisión local aumentaban la ansiedad de los vecinos. El estanque del diablo en las afueras de Rosario. Hallan restos óseos sospechosos en el criadero de una joven empresaria. Doña Elena, que normalmente era una mujer tranquila, ahora sentía miedo. Se sentó en la galería de su casa, rezando en voz baja, mientras a los niños se les prohibía jugar cerca del camino que llevaba al criadero. El ambiente del pueblo cambió drásticamente. Los vecinos no solo sospechaban, sino que también sentían vergüenza de que su comunidad fuera ahora el centro de un espectáculo morboso para toda la provincia. Mientras tanto, la jefatura de policía de Rosario estaba inundada de informes y resultados de la investigación preliminar. El comisario Montes estaba sentado en su escritorio, mirando las fotos de las pruebas, la tela roja con manchas de sangre, el cabello negro y los pequeños fragmentos de hueso. A su lado, una joven médica forense llamada doctora Sofía Navarro, explicaba con seriedad. «Comisario, según los análisis rápidos, las manchas en la tela no son de sangre animal. Es sangre humana», dijo la doctora Navarro con tono grave. «Lo mismo con los huesos. La estructura y densidad corresponden a un ser humano, probablemente de la muñeca o los dedos de una mano». Montes respiró hondo. Entonces, las sospechas de los vecinos eran ciertas. Pero no podemos acusar a nadie a la ligera. Sofía asintió. «Correcto, comisario. Necesitamos una identificación por ADN para saber quién es la víctima. El problema es que los restos encontrados son muy pequeños. Necesitamos más muestras». Esa frase añadió más peso a la mente de Montes. Sabía que este caso ya no podía ser tratado como algo menor. Si realmente había un cuerpo humano en ese estanque, no se enfrentaban a un simple caso de contaminación, sino a un asesinato. Mientras la investigación avanzaba, Isabella esperaba tranquilamente en la sala de interrogatorios. Su rostro seguía siendo hermoso y sereno. Llevaba una blusa blanca y sencilla, su cabello perfectamente peinado. Su mirada no vaciló ni un segundo mientras respondía a las preguntas de la policía. «Señora Vargas», dijo Montes al entrar en la sala.
Usted es la propietaria del criadero. Así es, asintió Isabella suavemente. Compré ese terreno hace un año. Todo el pueblo lo sabe. Hemos encontrado pruebas que apuntan a un acto criminal. ¿Puede explicar por qué había una tela ensangrentada y huesos humanos en su estanque? Isabella esbozó una leve sonrisa, como si la acusación fuera absurda. Ya se lo expliqué, comisario. El estanque está a campo abierto. Cualquiera puede arrojar lo que quiera allí. No puedo vigilarlo las 24 horas del día. Si alguien tiene malas intenciones, ¿por qué debería ser yo la culpable? Su respuesta sonaba lógica, pero había algo en su mirada que incomodaba a Montes. Una frialdad tranquila que parecía antinatural. Como si Isabella hubiera preparado todas sus respuestas mucho antes de que le preguntaran. Fuera de la comisaría, los periodistas rodeaban la salida. Se abalanzaron sobre ella en cuanto salió, escoltada por un oficial. Señora Vargas, ¿es cierto que su estanque se usó para deshacerse de un cadáver? ¿Es verdad que hay una víctima humana? ¿Ya ha sido declarada sospechosa? Isabella solo sonrió levemente, mirando las cámaras con un rostro afable. No crean en los chismes tan fácilmente. Solo soy una criadora de peces que se gana la vida honestamente. Todo esto es una calumnia. Esperen los resultados de la investigación policial. Sus palabras sonaron convincentes, incluso tranquilizadoras para algunos. Pero para los vecinos de Villa Esperanza que veían la transmisión en televisión, su sonrisa les provocó escalofríos. Era una sonrisa demasiado tranquila para alguien acusado de ocultar un cadáver en su propiedad. Esa noche, varios vecinos se reunieron en casa de don Mateo. Estaban inquietos por las noticias que no cesaban. Javier estaba sentado, ansioso, con los puños apretados. Si es sangre humana, significa que alguien fue asesinado. La pregunta es, ¿quién? Dijo. Doña Elena intervino, su voz apenas un susurro. Quizás sea una de las personas que desaparecieron hace tiempo. ¿Recuerdan a ese vendedor ambulante que nunca volvió el año pasado? Mateo suspiró profundamente. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. La noche que vi a Isabella, la forma en que estaba parada al borde del estanque, la forma en que arrojó esa bolsa. No parecía alguien en pánico. Lo hizo con calma. Demasiada calma. La habitación quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que si Isabella estaba realmente involucrada, significaba que habían estado viviendo al lado de una asesina. Al día siguiente, la policía regresó al criadero para continuar la investigación. Drenaron parcialmente el estanque principal. El lodo del fondo fue recogido para un análisis más detallado. El hedor se hizo tan fuerte que varios oficiales casi vomitaron. Cuando una gran red de arrastre fue retirada, apareció una bolsa de plástico negro, bien atada. Al abrirla, un olor penetrante hizo que todos se taparan la nariz. Dentro había fragmentos de huesos más grandes, del tamaño de un antebrazo. No estaban completos, pero eran prueba suficiente de que había un cuerpo humano allí. El comisario Montes se quedó rígido, mirando el hallazgo. No hay duda. Este estanque fue usado para deshacerse de un cadáver. Los periodistas inmediatamente comenzaron a redactar las últimas noticias mientras los vecinos se aterrorizaban aún más. Villa Esperanza ahora era conocida por un apodo espeluznante, el pueblo del estanque de la muerte. Isabella, mientras tanto, observaba todo desde la galería de su casa, con el rostro inexpresivo. Su leve sonrisa nunca desapareció. Como si todo aquello fuera solo un pequeño juego que no podía afectarla. Una lluvia torrencial caía desde la tarde, convirtiendo los caminos de tierra de Villa Esperanza en un lodazal resbaladizo. Pero la lluvia no detuvo al equipo de policía que volvió a entrar en el criadero de Isabella. Esa noche, el comisario Montes lideró un registro a gran escala. Ya no había motivos para demorar. Tras el descubrimiento de más restos humanos en el estanque, el criadero fue oficialmente declarado la escena de un crimen.
potentes reflectores iluminaron el gran galpón detrás de la casa de Isabella. El galpón siempre había estado cerrado con candado. Isabella rara vez permitía que alguien entrara, alegando que guardaba equipos especiales para el mantenimiento de los peces. Pero esa noche, la policía forzó la cerradura. En cuanto la puerta se abrió, un olor a hierro oxidado mezclado con el hedor a podredumbre los golpeó. Varios oficiales se cubrieron la nariz, conteniendo las náuseas. Montes entró lentamente, la linterna en su mano barriendo la habitación. En un rincón, había una gran mesa de madera con la superficie llena de arañazos. Sobre ella, varios cuchillos grandes, facones y una sierra para metales. Algunos de ellos todavía tenían manchas de un color rojo parduzco, ya secas. «Tomen muestras», ordenó Montes con firmeza. Uno de sus hombres guardó inmediatamente un cuchillo en una bolsa de pruebas. Debajo de la mesa, encontraron bolsas de plástico negro con manchas de un líquido oscuro y seco. Las bolsas estaban vacías, pero claramente habían sido usadas para transportar algo pesado y húmedo. Todas las pruebas reforzaban la sospecha. Ese galpón no era solo un lugar para guardar herramientas, sino un matadero. Y no solo de animales. Isabella observaba desde fuera del galpón, rodeada de periodistas y vecinos que se agolpaban detrás de la cinta policial. Su cabello estaba mojado por la llovizna. Pero su rostro permanecía tranquilo, incluso hermoso bajo la luz de los reflectores. Su sonrisa era leve, como si estuviera asistiendo a un evento social, no a un registro que podría llevarla a la cárcel. Uno de los periodistas gritó: «Señora Vargas, ¿cómo explica esos cuchillos? ¿Por qué hay manchas de sangre en ellos?» Isabella se giró con elegancia, sus ojos brillando con frialdad. «Soy criadora de peces. Esos cuchillos y facones se usan para cortar carne de pollo o de cabra que a veces compro para mezclar con el alimento. Si hay manchas de sangre, es sangre de animal. ¿Acaso eso es un delito?» Su respuesta, de nuevo, sonaba lógica. Pero para los oídos de los aterrorizados vecinos, sus palabras provocaban un nuevo tipo de horror. «Si es solo carne de pollo, ¿por qué el olor es así?», le susurró doña Elena a don Mateo, que estaba a su lado. «He vivido en el campo por décadas. Conozco la diferencia entre el olor de la carne de pollo y otra cosa». Mateo solo negó con la cabeza. Sus ojos estaban fijos en la figura de Isabella. «Está demasiado tranquila, Elena. Demasiado tranquila para alguien cuya casa está siendo registrada de esta manera». Mientras tanto, la doctora Navarro, que participaba en el registro, examinaba los cuchillos con atención. Le susurró a Montes: «Comisario, las manchas no han desaparecido por completo a pesar de estar secas. En el laboratorio sabremos si es sangre animal o humana. Pero mi instinto me dice que estas no son simples herramientas de carnicero». Montes observó a Isabella desde la distancia, con la mirada afilada. «Esta mujer es inteligente», pensó. «Siempre tiene una respuesta que suena plausible, pero la verdad no puede esconderse para siempre». A la mañana siguiente, la noticia del hallazgo de las armas en el galpón de Isabella se difundió por todas partes. La televisión mostraba imágenes de los cuchillos oxidados con titulares sensacionalistas: «Las armas misteriosas del criadero de Rosario». ¿Es Isabella Vargas un ángel del pueblo o una asesina a sangre fría? Villa Esperanza estaba en shock. Los vecinos empezaron a hablar de Isabella con un tono de miedo, ya no de admiración. Algunos padres prohibieron a sus hijos acercarse a su casa. El almacén del pueblo hervía de chismes. Incluso hubo quienes exigieron el arresto inmediato de Isabella, a pesar de la falta de pruebas concluyentes. Doña Elena, que antes la había defendido, ahora vacilaba. Le dijo a Mateo: «Si de verdad no es culpable, ¿por qué siempre aparecen cosas raras en su propiedad? Huesos, una tela ensangrentada, ahora cuchillos manchados. Todo es demasiada coincidencia». Mateo suspiró. «Se lo dije desde el principio. Hay algo que no está bien con ella».
La presión pública puso a Montes en un dilema. Por un lado, no podía declararla sospechosa sin los resultados forenses finales. Por otro, la comunidad exigía una respuesta rápida. Finalmente, Montes decidió apostar oficiales para vigilar la casa de Isabella. Cada uno de sus movimientos era observado. Sin embargo, Isabella continuaba con su rutina diaria como si nada. Alimentaba a los peces, barría el patio e incluso saludaba a los vecinos con una dulce sonrisa. Como si no se sintiera acorralada en absoluto. Para algunos, esta calma era aún más aterradora. Se preguntaban, ¿es Isabella realmente inocente, o es una asesina brillante que sabe esconderse detrás de su hermosa sonrisa? Esa noche, Mateo volvió a sentarse en su galería. Su mirada se perdió en la penumbra del criadero. No había podido dormir desde que estalló el caso. El recuerdo de Isabella arrojando la bolsa al estanque lo perseguía. De repente, a lo lejos, vio la luz de una linterna moviéndose dentro del galpón de Isabella, que se suponía estaba sellado por la policía. Mateo se puso de pie, con los ojos desorbitados. ¿Quién entró ahí? Pero justo cuando iba a correr para avisar a Javier, la luz se apagó de repente. La oscuridad volvió a tragarse el criadero. Mateo solo pudo quedarse allí, rígido, con el cuerpo temblando. Sabía una cosa con certeza: el secreto de Isabella aún no se había revelado por completo, y cuanto más tiempo pasaba, más cercano y aterrador se sentía ese secreto. El sol de la mañana iluminaba Villa Esperanza, pero la atmósfera seguía siendo sombría. El criadero de Isabella, que solía estar lleno de compradores, ahora estaba desierto. La cinta policial aún bloqueaba la entrada al galpón. Algunos vecinos se detenían deliberadamente al pasar, solo para mirar con una mezcla de curiosidad y miedo. En medio de toda la sospecha, Isabella se mantenía como siempre. Llevaba un sencillo vestido de color marfil. Su cabello estaba suelto, su rostro fresco, como si no tuviera ninguna preocupación. Cuando salió a comprar verduras al mercado del pueblo, todas las miradas se posaron en ella. Algunos susurraban, otros le evitaban directamente. Pero también había quienes todavía se sentían cautivados por su encanto. Un verdulero dudó en atenderla, pero Isabella sonrió dulcemente y dijo con voz suave: «Por favor, elíjame las verduras más frescas. Quiero hacer una sopa de pescado para los niños del orfanato. Seguro que les encantará». Sus palabras dejaron a varios en el mercado en silencio. ¿Cómo era posible que una mujer acusada de estar involucrada en un caso tan terrible todavía pensara en los huérfanos? Su sonrisa parecía tan genuina. Hasta el punto de que algunos comenzaron a dudar de nuevo. «Quizás realmente la están calumniando», susurró una de las mujeres. Pero Mateo, que también estaba en el mercado, solo negó con la cabeza para sus adentros. Sabía muy bien que la sonrisa de Isabella podía engañar a cualquiera. Solo sus ojos, llenos de secretos, eran tan afilados como los cuchillos de su galpón. Mientras tanto, en la jefatura de policía de Rosario, el comisario Montes dirigía una reunión con su equipo de investigación. Los resultados forenses de los cuchillos del galpón de Isabella acababan de llegar. La doctora Navarro leyó el informe con voz firme. 3 de ellos contienen ADN humano. Uno de los cuchillos coincide con los fragmentos de hueso encontrados en el estanque. No hay duda, ese galpón se usó para desmembrar un cuerpo humano. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en Montes, esperando una decisión. ¿Podemos declararla sospechosa ahora?, preguntó Javier, que estaba sentado en la última fila. Montes suspiró. Legalmente, esta prueba es sólida. Pero todavía necesitamos una cosa: conectar a la víctima con Isabella. Mientras no tengamos una identidad clara, un juez podría desestimar el caso. Tenemos que averiguar quién es la víctima. La doctora Navarro añadió: los fragmentos de hueso indican que la víctima era un hombre adulto. Hay marcas de cortes limpios, similares a las técnicas quirúrgicas. Esto no fue obra de un aficionado.
Esa frase dejó a Montes pensativo. En su mente, la imagen de Isabella se volvía cada vez más aterradora. Una mujer joven con una sonrisa dulce, pero con la habilidad de un cirujano para desmembrar un cuerpo. Esa tarde, Isabella fue citada nuevamente a la comisaría para un interrogatorio adicional. Llegó con paso elegante, vistiendo un sencillo blazer negro, sin abogado. Todos los que la vieron quedaron atónitos. En lugar de tener miedo, Isabella parecía confiada. En la sala de interrogatorios, Montes intentó presionarla. Señora Vargas, hemos encontrado ADN humano en los cuchillos de su galpón. ¿Cómo lo explica? Isabella sonrió levemente. ADN humano. ¿Está seguro de que los resultados no están equivocados? Es cierto que estudié medicina un tiempo, aunque no me gradué. Usaba esos cuchillos para prácticas de anatomía en animales. Quizás queden algunos rastros. Es algo común. Los cuchillos tenían sangre fresca, no restos antiguos, insistió Montes. Isabella lo miró profundamente, luego bajó la cabeza por un momento. Comisario, no sé qué decir. Solo soy una mujer común tratando de sacar adelante un negocio. ¿Por qué todo el mundo quiere hundirme? Su tono de voz era bajo, lleno de resignación. Por un momento, Javier, que observaba desde detrás del espejo de una vía, sintió lástima. Pero Montes no se dejó influir. Sabía que Isabella estaba actuando. Si de verdad es inocente, demuéstrelo, dijo Montes con frialdad. Seguiremos buscando hasta encontrar la verdad. La noticia del interrogatorio se difundió rápidamente. Curiosamente, la opinión pública volvió a dividirse. Algunos estaban aún más convencidos de la culpabilidad de Isabella, pero otros la veían como una víctima de calumnias. Las redes sociales se llenaron de debates acalorados. Algunos internautas incluso idolatraban a Isabella, llamándola una mujer fuerte difamada por el sistema. Doña Elena, que antes dudaba, ahora vacilaba de nuevo. Esa noche, le dijo a Mateo, vi el rostro de Isabella en la televisión. Siento que realmente es inocente. Si fuera una asesina, ¿cómo podría mantener esa calma? Mateo negó con la cabeza rápidamente. Eso es lo que me da miedo, Elena. Esa calma no es un signo de inocencia. Es un signo de que está acostumbrada a ocultar algo. Pero doña Elena no estaba convencida. Para ella, la sonrisa de Isabella era demasiado sincera para ser la de una criminal. La noche avanzaba. En su casa, Isabella se sentó frente a un espejo. Contempló su propio reflejo mientras se cepillaba lentamente su largo cabello. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero esta vez era diferente. No era para cautivar a otros, sino una sonrisa de pequeña victoria. En el cajón de su tocador, había una pequeña caja de madera. Isabella la abrió, revelando varios objetos personales, un anillo de plata, un reloj de hombre y un collar. Todos pertenecían a personas que alguna vez estuvieron cerca de ella y que nunca más volvieron. Sus dedos tocaron suavemente el anillo de plata. Luego, susurró en voz baja, gracias por convertirte en alimento para mis peces. Su sonrisa se ensanchó. Mientras tanto, fuera de su casa, un oficial de policía montaba guardia, sin saber lo que realmente escondía esa hermosa mujer. El ambiente en la jefatura de policía de Rosario esa mañana era tenso. El comisario Montes acababa de recibir un nuevo informe del laboratorio forense. Esta vez no se trataba solo de los resultados de ADN de los cuchillos, sino de la identidad preliminar de los restos óseos encontrados en el estanque. La doctora Navarro se sentó frente a Montes y abrió una gruesa carpeta con documentos. Su rostro estaba serio, incluso un poco sombrío. Suspiró antes de hablar. Comisario, los resultados de la comparación de ADN han llegado. Los restos pertenecen a un hombre llamado Martín Sosa. Tenía unos 30 años. Su familia lo reportó como desaparecido hace casi un año, pero el caso nunca se resolvió.
Montes se reclinó en su silla. Martín Sosa, murmuró en voz baja. El nombre le resultaba familiar, y de repente se enderezó. ¿Tenía alguna relación con Isabella Vargas? Sofía asintió lentamente. Lo he comprobado. Según la familia, Martín estuvo saliendo con una mujer llamada Isabella Vargas hace unos años. Se conocieron en un evento universitario. Incluso se rumoreaba que tuvieron una breve relación. La sala de reuniones quedó en un silencio sepulcral. Todos los miembros del equipo se miraron entre sí. Así que es verdad, dijo Javier en voz baja. La víctima no era un extraño. Era alguien cercano a Isabella. Esa tarde, Montes volvió a la casa de Isabella con una orden oficial, no para arrestarla, sino para informarle de los avances de la investigación. La vigilancia se había intensificado y los vecinos se agolpaban fuera del alambrado. Isabella recibió a Montes en su sala de estar con una cálida sonrisa, como si la visita de la policía fuera algo rutinario. Comisario, por favor, siéntese. ¿Quiere que le prepare un té? No es necesario, respondió Montes con firmeza. Abrió su expediente y lo colocó sobre la mesa. Señora Vargas, hemos identificado a una de las víctimas. Se llama Martín Sosa. ¿Lo conoce? Isabella guardó silencio por un momento. Sus manos, antes tranquilas, temblaron ligeramente. Pero rápidamente recuperó el control. Su sonrisa reapareció. Sí, conocí a Martín, dijo suavemente. Estuvimos juntos un tiempo, pero eso fue hace mucho, antes de que me mudara a este pueblo. Escuché que había desaparecido, pero no sé nada al respecto. Montes la miró fijamente. Sus restos fueron encontrados en su estanque de peces. El cuchillo en su galpón tiene su ADN. Eso también es una coincidencia. Isabella bajó la cabeza, fingiendo estar abrumada por la emoción. Comisario, no sé por qué todas las pruebas apuntan hacia mí, pero juro que nunca le hice daño a Martín. Solo soy una mujer que fue abandonada, no una asesina. Montes contuvo su ira. Sabía que Isabella mentía, pero sin una confesión, todo tendría que pasar por un largo proceso judicial. La noticia sobre la identidad de la víctima se extendió por todo el pueblo. El nombre de Martín Sosa se convirtió en el tema principal de conversación. La mayoría de los vecinos ahora estaban convencidos de la culpabilidad de Isabella. ¿Ven? Resultó que la víctima era su exnovio, dijo Mateo en voz alta en el almacén. Ya les dije que algo andaba mal con esa mujer. Pero doña Elena, sentada a su lado, todavía dudaba. Pero, Mateo, ¿quién puede probar que fue Isabella quien lo mató? Podría haber sido otra persona que la está incriminando. Mateo golpeó la mesa. Elena, estamos inundados de pruebas. Huesos en el estanque, un cuchillo con sangre. Y ahora la identidad de la víctima resulta ser un conocido de Isabella. ¿Qué más necesitas para creerlo? Doña Elena bajó la cabeza, pálida. Una parte de ella todavía esperaba que Isabella no fuera tan cruel. Pero la lógica se desmoronaba ante los hechos que se acumulaban. Esa noche, Isabella estaba sentada sola en la galería de su casa. El viento traía los susurros de los vecinos que aún se reunían fuera del alambrado. Sabía que el cerco se estrechaba, pero su sonrisa nunca desapareció. En sus manos sostenía un viejo cuaderno. En una de las páginas, estaban escritos varios nombres con tinta negra. Uno de ellos era Martín Sosa. Su nombre ya estaba tachado con una gruesa línea roja. Isabella miró el nombre tachado y susurró: «Lo siento, Martín, fuiste demasiado crédulo». Luego cerró el cuaderno con fuerza y lo guardó bajo una tabla suelta del suelo de madera. Nadie conocía ese secreto, excepto ella. Por otro lado, Montes no podía dormir. Su mente estaba llena de la imagen de Isabella. Repasó el interrogatorio de esa tarde. Esa sonrisa, esa mirada. Era como si la mujer no le temiera nada.
Montes miró la pila de expedientes en su escritorio, la foto de la víctima, los informes forenses, el reporte de la desaparición de Martín. Todo se unía en una imagen aterradora. Isabella no era solo una criadora de peces, ni una mujer común. Era una depredadora que se escondía detrás de la belleza y la dulzura. La pregunta ahora es, murmuró Montes para sí mismo, ¿cuántos otros nombres hay detrás del secreto de Isabella? El tic-tac del reloj en la pared sonaba fuerte, marcando una noche que se hacía cada vez más larga. Y afuera, los peces en el estanque de Isabella seguían nadando tranquilamente, como si no supieran que su crecimiento se debía a la carne humana que desaparecía sin dejar rastro. Los días siguientes, Villa Esperanza se volvió aún más lúgubre. Ya no había risas de niños en las calles y cada puerta se cerraba más temprano de lo habitual. Los vecinos estaban aterrorizados, pero la curiosidad los mantenía hablando del nombre de Isabella. En medio de la inquietud, surgió una nueva noticia. Un joven llamado Lucas Ferreira, un estudiante universitario que vivía en una pensión cerca del campus en Rosario, fue reportado como desaparecido por su compañero de cuarto. El informe llegó a la comisaría solo 2 días después de que se anunciara la identidad de Martín Sosa. Al principio, el caso de Lucas no parecía estar relacionado. Sin embargo, Javier, que estaba investigando las redes sociales, encontró algo sospechoso. Unas semanas antes de desaparecer, Lucas había publicado una foto de una cena con una mujer hermosa. Esa mujer no era otra que Isabella. El comisario Montes convocó a todo el equipo a la sala de reuniones. La foto de Lucas e Isabella se proyectó en la pantalla. En la imagen, Isabella se veía elegante, sonriendo suavemente, mientras Lucas posaba a su lado con una cara de orgullo. Esta es una prueba clara, dijo Montes con firmeza. La última persona reportada como desaparecida fue vista con Isabella. El patrón es el mismo que con la víctima anterior, Martín Sosa. La doctora Navarro asintió. Y lo que lo hace aún más evidente es que Lucas no solo desapareció de repente. Según su rastro digital, la última vez que su teléfono estuvo activo fue en el área de Villa Esperanza. No muy lejos de la casa de Isabella. Todos se miraron. El círculo de misterio se cerraba, como si todos los caminos siempre llevaran a Isabella. Esa tarde, Montes visitó a doña Elena y a don Mateo para pedirles más información. Quería saber si alguien había visto a Lucas en el pueblo. Mateo asintió de inmediato. Vi a ese joven, comisario. Alto, con el pelo un poco largo. El sábado pasado por la noche, bajó de un coche frente a la casa de Isabella. Entraron juntos. Pero desde entonces, no lo he vuelto a ver salir. El rostro de doña Elena se puso pálido al escuchar el testimonio. Dios mío. Así que ese joven también. Susurró. Montes anotó la declaración con cuidado. Esto es muy importante, don Mateo. Pero recuerde, no se lo cuente a otros vecinos todavía. Necesitamos actuar con discreción. Mateo solo asintió, aunque en su pecho se agitaba una mezcla de ira y horror. Detrás del alambrado de su casa, Isabella se sentaba en un columpio de jardín. Sus ojos observaban el atardecer que se desvanecía lentamente. Una leve sonrisa todavía adornaba sus labios. Sabía que la policía se estaba acercando, pero eso no la intimidaba. Dentro de la casa, una maleta negra estaba cuidadosamente guardada. En su interior había ropa de hombre, un reloj y una billetera con una tarjeta de identidad a nombre de Lucas Ferreira. Todos los objetos estaban ordenados, como una colección personal guardada con esmero. Isabella acarició la billetera lentamente y susurró: «Cariño, confiaste demasiado en mi sonrisa». Al día siguiente, Montes envió un pequeño equipo para registrar la casa de Isabella una vez más. Sin embargo, esta vez, Isabella estaba preparada. Recibió a la policía amablemente, incluso ofreciéndoles café. «Por favor, revisen todas las habitaciones», dijo con dulzura. «No tengo nada que ocultar». Montes la miró fijamente,
tratando de leer su lenguaje corporal. Pero Isabella estaba tan tranquila, sin el más mínimo nerviosismo. Los oficiales registraron cada rincón, pero no encontraron nada. La maleta negra había sido trasladada a un lugar desconocido, como si se la hubiera tragado la tierra. Cuando terminó la inspección, Isabella dijo suavemente: «¿Lo ve, comisario? No hay nada malo en mi casa. Quizás la gente asume demasiadas cosas». Sus palabras hicieron que algunos de los vecinos que observaban desde la distancia volvieran a dudar. Pero esa noche, Mateo no pudo dormir. Sonidos extraños provenían del criadero, como si algo fuera arrastrado por el suelo, seguido de un chapoteo. Con cautela, se acercó a través de los arbustos. En la oscuridad, vio a Isabella de pie al borde del estanque, vestida con un camisón blanco. Su cabello estaba suelto, su rostro pálido bajo la luz de la luna. En sus manos sostenía una gran bolsa mojada. Y con un solo movimiento poderoso, Isabella arrojó la bolsa al agua. El estanque se agitó violentamente. Los pacúes inmediatamente se abalanzaron, mordiendo el contenido de la bolsa que se hundía lentamente. Mateo se tapó la boca, casi gritando. Sabía que esta vez no era solo carne de pollo o de cabra. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos permanecían fijos en la figura de Isabella. La mujer se quedó erguida, sonriendo levemente, como si disfrutara de la espantosa escena. A la mañana siguiente, Mateo fue directamente a la comisaría. Con el rostro pálido, le dijo a Montes: «Comisario, lo vi con mis propios ojos. Isabella arrojó una bolsa al estanque anoche. Por favor, deténgala antes de que haya otra víctima». Montes miró a Mateo con seriedad. «¿Está seguro de lo que vio, don Mateo?». Mateo asintió con vehemencia. «Por Dios, no me equivoqué. Era Isabella, y estoy seguro de que esa bolsa contenía un cuerpo humano. Quizás el del joven llamado Lucas». Ese testimonio llevó la investigación a una nueva fase. Ahora la policía tenía un testigo ocular, no solo pruebas forenses. Pero lo que no sabían era que Isabella siempre estaba un paso por delante. En su habitación privada esa noche, Isabella volvió a abrir su viejo cuaderno. Escribió un nuevo nombre: Lucas Ferreira. Luego, con una sonrisa fría, lo tachó con una gruesa línea roja. Afuera, la comunidad estaba cada vez más inquieta. No solo tenían miedo, sino que también se sentían atrapados en el juego de una joven y escurridiza mujer. Cada prueba, cada testigo, parecía nunca ser suficiente para atraparla. E Isabella, con su encanto intacto, continuaba moviéndose como una reina en su escenario. La pregunta ya no era quién sería la próxima víctima, sino hasta cuándo podría Isabella resistir antes de que su máscara se rompiera por completo. La noticia de la desaparición de Lucas Ferreira sacudió aún más a la opinión pública. Los medios locales y nacionales comenzaron a centrar su atención en Villa Esperanza. Los periodistas llegaban en masa, con cámaras y micrófonos, entrevistando a los pálidos vecinos. El nombre de Isabella se mencionaba cada vez con más frecuencia. Aunque no había pruebas oficiales que la incriminaran, don Mateo estaba inquieto. Cada vez que salía de su casa, sentía las miradas penetrantes de la gente. Sabían que él era el testigo clave. Doña Elena le advirtió repetidamente que tuviera cuidado. «No dejes que Isabella sepa que fuiste vos quien la denunció a la policía, Mateo», susurró con el rostro lleno de miedo. Mateo solo asintió, pero en su corazón sabía que, tarde o temprano, Isabella lo descubriría. Mientras tanto, en la jefatura de policía, el comisario Montes recibía presión de sus superiores. Las llamadas del jefe de policía llegaban casi cada hora. «Montes, este caso es noticia nacional. No dejes que la policía parezca débil. Atrapa al culpable lo antes posible». Montes colgó el teléfono con el rostro sombrío. Sabía que Isabella era la clave, pero sin pruebas contundentes, no podría retenerla más de 24 horas. Un paso en falso, e Isabella podría quedar libre y todos sus esfuerzos habrían sido en vano.
Javier entró en la oficina con una laptop. Comisario, encontré algo nuevo. Logré rastrear el teléfono de Lucas. Antes de que su última señal desapareciera en Villa Esperanza, hubo una breve llamada a un número desconocido. Ese número resultó estar registrado a nombre de Isabella Vargas. Montes miró la pantalla de la laptop y luego a Javier. Esto podría ser una prueba de apoyo. Pero todavía necesitamos algo más concreto. Un cuerpo, objetos personales de la víctima. Cualquier cosa que pueda vincular a Isabella con el caso. La doctora Navarro, sentada en un rincón, asintió. Si Mateo realmente vio una bolsa arrojada al estanque, quizás deberíamos buscar allí. El agua puede guardar secretos. Esa noche, un equipo de buzo fue desplegado sigilosamente en el estanque del criadero de Isabella. Se instalaron reflectores y el área fue acordonada. Algunos vecinos curiosos observaban desde lejos, susurrando con ansiedad. Mateo también estaba presente. A pesar de que doña Elena se lo había prohibido, quería confirmar la veracidad de sus palabras. Los buzos descendieron uno por uno en la oscuridad del agua. El tiempo pasaba lentamente, solo se oía el chapoteo del agua. Finalmente, un buzo emergió con algo en sus manos. Una bolsa de arpillera rota con restos de tela y huesos en su interior. Un hedor nauseabundo hizo que varias personas vomitaran en el lugar. Mateo se sentó de golpe, debilitado. «Es esa. Es la que vi esa noche», dijo con voz temblorosa. Montes se acercó, cubriéndose la nariz con un guante. «Llévenlo rápido a forense. Tenemos que confirmar si pertenece a Lucas o a otra víctima». Los vecinos que presenciaron la escena se alborotaron. El nombre de Isabella resonó de nuevo, fortaleciendo la sospecha de que ella era la autora de todo. Sin embargo, Isabella no se quedó de brazos cruzados. Esa noche, apareció frente a la multitud, vestida con un sencillo vestido negro. Su sonrisa era tranquila, su mirada llena de confianza. «¿Qué están buscando exactamente?». Su voz sonó clara. «Excavan mi estanque, causan un alboroto en mi casa. Y todo esto cuando aún no han probado que soy culpable. ¿Acaso la ley en este país se basa en chismes?». El ambiente se silenció. Los vecinos se miraron entre sí, algunos comenzando a dudar de nuevo. Las palabras de Isabella siempre lograban darle la vuelta a la situación. El comisario Montes dio un paso al frente. «Isabella, tenemos un testigo ocular que te vio arrojar esa bolsa, y ahora la hemos encontrado». Isabella miró fijamente a Montes y luego sonrió levemente. «¿Un testigo ocular? ¿Puede ese testigo distinguir una sombra de la realidad?». «La noche a menudo engaña a la vista, comisario». Esa frase apuñaló a Mateo. Sabía que Isabella se estaba burlando de él. Un sudor frío le corrió por la frente. Al día siguiente, llegaron los resultados forenses. Los huesos de la bolsa no pertenecían a Lucas, sino a otro hombre que había desaparecido hacía 5 años. Su identidad coincidía con los registros de personas desaparecidas en una ciudad vecina. Esta noticia complicó aún más el caso. Los vecinos entraron en pánico, dándose cuenta de que Isabella había estado actuando desde mucho antes de lo que imaginaban. Sin embargo, para la policía, este resultado también debilitó su posición. Las pruebas encontradas no podían vincularse directamente con Lucas. Montes estaba frustrado, mirando los informes. «Siempre está un paso por delante», pensó. «Tenemos que encontrar a Lucas, vivo o muerto. Es la única manera de hundir a Isabella». Javier asintió. «Seguiré rastreando su huella digital. Debe haber algo que podamos usar». Por otro lado, Isabella estaba de nuevo en su habitación privada. Abrió su viejo cuaderno y escribió una nueva frase en la página siguiente. «Excavaron el estanque pero no encontraron nada. Mateo, te atreviste a desafiarme. Pero recuerda, los ojos que espían demasiado tiempo perderán la luz». Cerró el libro y se miró en el espejo.
Su reflejo sonrió débilmente, como si reflejara dos figuras diferentes, una mujer débil y gentil amada por muchos, y una depredadora sedienta de sangre. Los días siguientes, el terror se hizo más real. Los vecinos comenzaron a reportar ruidos extraños provenientes del criadero de Isabella. Algunos afirmaban haber visto la luz de una vela moviéndose en medio de la noche. Otros escuchaban llantos débiles desde el interior del galpón. Don Mateo estaba cada vez más atormentado por la culpa. Sentía que Isabella sabía que él era el testigo. Doña Elena le suplicó varias veces: «Mateo, vámonos de este pueblo. Isabella no es una persona normal. No estaremos a salvo si seguimos aquí». Pero Mateo se negó. «Si huyo, ¿quién más será testigo? ¿Quién la detendrá?». Su determinación solo hizo que doña Elena llorara. Mientras tanto, Montes preparaba un gran movimiento, una operación de arresto. Esta vez, no importaba si las pruebas eran suficientes o no. La presión pública y de sus superiores había llegado a su punto máximo. «Si esperamos a tener pruebas perfectas, Isabella seguirá escapando», dijo frente a su equipo. «Tenemos que actuar ahora. Al menos para detener sus movimientos y evitar nuevas víctimas». Todos los ojos lo miraron con seriedad. Javier golpeó la mesa. «Entonces necesitamos una estrategia. Isabella es demasiado astuta. No podemos dejar que juegue con nosotros». Montes asintió. «Correcto. Esta operación debe llevarse a cabo con mucho cuidado. Un solo error, y no solo caeremos nosotros, sino que todo este pueblo podría convertirse en el escenario de su próxima masacre». Fuera de la ventana, la noche caía lentamente. El sonido de los grillos parecía una señal. La verdadera cacería estaba a punto de comenzar. El cielo de Rosario esa noche estaba cubierto de nubes oscuras. El aire se sentía pesado, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando algo terrible. En la jefatura de policía, el comisario Montes dirigía la última sesión informativa. Todos los miembros del equipo estaban sentados en círculo, sus rostros tensos. «Nuestro objetivo es claro, Isabella Vargas. Hemos preparado una orden de detención temporal por su presunta participación en la desaparición de Lucas. No le den ninguna oportunidad», la voz de Montes sonaba firme. Javier añadió: «Isabella es inteligente y manipuladora. Puede hacer que la gente dude solo con sus palabras. No dejen que juegue con sus emociones. Céntrense en el procedimiento». La doctora Navarro también estaba presente, aunque no formaba parte de la policía. Insistió en presenciar la operación. «Quiero asegurarme de que cualquier prueba que se encuentre pueda ser verificada de inmediato. No le den a Isabella la oportunidad de deshacerse de nada». Todos asintieron, aunque sus corazones estaban llenos de dudas. Esa noche, 5 patrulleros se dirigieron sigilosamente hacia el criadero de Isabella. Las sirenas estaban apagadas, solo las luces pequeñas estaban encendidas. El pueblo estaba en silencio, solo el sonido de los insectos nocturnos acompañaba a don Mateo, que los seguía en secreto desde lejos, escondido detrás de un árbol cerca del sendero. Doña Elena se lo había prohibido, pero a él no le importó. Sentía que debía presenciar cómo finalmente arrestaban a esa mujer. Cuando los coches se detuvieron frente al alambrado, Montes dio una señal. Un equipo especial armado se movió rápidamente. Treparon el alambrado, acercándose sigilosamente a la casa principal de Isabella. Pero cuando derribaron la puerta, la casa estaba vacía. No había sonido, ni señales de vida. Solo pequeñas velas encendidas en varios rincones, desprendiendo un penetrante aroma a jazmín. «Revisen cada rincón», gritó Montes. El equipo se dispersó. Algunos entraron en la cocina, otros en el dormitorio, y otros en el sótano. Solo el silencio los recibió. Luego, se escuchó un grito desde una de las habitaciones traseras. Todos corrieron hacia allí. Encontraron una gran mesa llena de notas médicas, diagramas del cuerpo humano y frascos con formaldehído.
Dentro de los frascos de vidrio había órganos preservados. La doctora Navarro se tapó la boca, su rostro pálido. Dios mío, es un laboratorio privado. Guarda órganos humanos como si fueran una colección. Montes golpeó la mesa, apretando los dientes. ¿Pero dónde está ella? Las luces se apagaron. La casa quedó a oscuras. Solo la temblorosa llama de las velas permanecía. Una voz suave se escuchó desde un pequeño altavoz, instalado en algún lugar. Era la voz de Isabella. Bienvenidos a mi casa, comisario. Han venido como ladrones, sin invitación. ¿Pensaban que me quedaría esperando tranquilamente? Todos se giraron en pánico, tratando de encontrar la fuente del sonido. Sabía desde el principio que planeaban esta operación. Sé que Mateo me espió. Sé que Javier me rastreó. Sé que Sofía quería analizarme. ¿Creen que soy tan predecible? La voz de Isabella sonaba fría, luego cambió a un tono burlón. Pero los humanos siempre lo olvidan. Yo siempre estoy un paso por delante. Al segundo siguiente, se escuchó una pequeña explosión desde el galpón. El fuego se extendió rápidamente. Un humo negro llenó el aire. «Salgan todos, rápido», gritó Montes. La policía salió corriendo, tratando de apagar el fuego con lo que tenían a mano. Los vecinos que observaban desde lejos gritaban histéricamente. Algunos ayudaban a llevar agua. Pero mientras todos estaban ocupados, no se dieron cuenta de algo. En la oscuridad, un coche negro se alejaba lentamente del área. Dentro, Isabella estaba sentada tranquilamente. Sus labios formaban una leve sonrisa. El fuego fue extinguido después de 1 hora. Sin embargo, la casa de Isabella estaba casi en ruinas. Todas las notas que podrían haber servido como prueba se habían quemado. Montes se quedó de pie frente a los escombros con el rostro sombrío. Quemó todas sus huellas. Perdimos nuestra oportunidad. Javier golpeó el capó de un coche, enojado consigo mismo. ¿Cómo supo nuestro plan? ¿Quién lo filtró? Todos guardaron silencio. La sospecha comenzó a deslizarse entre ellos. Don Mateo, que todavía estaba al borde del camino, temblaba violentamente. Sintió un par de ojos invisibles mirándolo desde la distancia. Su corazón estaba seguro de que Isabella sabía que él estaba allí. Al día siguiente, la noticia del incendio se difundió ampliamente. Los medios titularon en grandes letras: Operación policial fallida. Isabella Vargas desaparece misteriosamente. Los vecinos entraron en pánico. Estaban seguros de que Isabella volvería, quizás más peligrosa que antes. Villa Esperanza se convirtió en un pueblo fantasma. Cada puerta se cerraba con llave al anochecer. La doctora Navarro miró a Montes con seriedad. Si ha llegado tan lejos, significa que ya no nos enfrentamos a un simple caso criminal. Esto es una obsesión, un juego. Y mientras este juego continúe, la vida de las personas seguirá siendo la apuesta. Montes asintió lentamente, mirando el cielo nublado. Entonces tenemos que cambiar de estrategia. No solo estamos persiguiendo a Isabella. Tenemos que pensar como Isabella. En otro lugar, lejos del pueblo, Isabella abrió su laptop. Vio las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado en secreto en su casa. Todos los rostros de la policía estaban claramente grabados: Montes, Javier, Sofía, incluso Mateo a lo lejos. Se rió en voz baja y luego escribió algo en su cuaderno: la primera operación falló. Ahora es mi turno de cazar. Uno por uno, aprenderán el verdadero significado de ser el alimento. Su sonrisa se ensanchó. Sus ojos brillaban con locura. La noche apenas comenzaba. Una lluvia torrencial azotaba Rosario esa noche. Las calles estaban resbaladizas, las luces de los faroles brillaban como destellos rotos danzando sobre los charcos. Pero detrás del estruendo de la lluvia,
había algo más aterrador: el silencio en los corazones de quienes sabían que Isabella seguía libre. En la jefatura de policía, la atmósfera era sofocante. El comisario Montes estaba sentado con el rostro demacrado, mirando un gran tablero con fotos de las víctimas, un mapa de Villa Esperanza y pequeñas notas sobre Isabella. Javier tecleaba frenéticamente en su laptop, mientras la doctora Navarro caminaba de un lado a otro con ansiedad. No podemos seguir esperando, dijo Javier con voz tensa. Isabella quemó su casa, escapó de nuestra operación y ahora está libre. Cuanto más tardemos, más probable es que ataque primero. Montes se giró, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Crees que no lo sé? Pero sin pruebas sólidas, no podemos actuar a ciegas. Todavía tenemos que respetar la ley. La doctora Navarro se detuvo. Pero Isabella no juega con la ley. Juega con el miedo. Hará que parezcan débiles ante el público. Un silencio tenso llenó la habitación. Las palabras de Sofía golpearon a todos como un puñetazo. Mientras tanto, en un lujoso apartamento en las afueras de la ciudad, Isabella estaba sentada tranquilamente frente a un espejo. Su cabello negro y húmedo se pegaba a sus pálidas mejillas. Sostenía pequeñas fotografías, los rostros de Montes, Javier, Sofía, Mateo, incluso doña Elena. Pequeños oponentes que se atrevieron a desafiarme, susurró. ¿Creen que pueden derrotarme con la ley? No. Ahora es mi turno de jugar. Isabella tomó un bolígrafo y escribió sus nombres en su cuaderno. Al lado del nombre de Mateo, dibujó un gran círculo. Tú primero. Don Mateo no pudo dormir esa noche. Estaba sentado en su sala de estar, mirando la ventana mojada por la lluvia. Doña Elena ya dormía, aunque su rostro todavía parecía sombrío bajo la tenue luz de la lámpara. Cada ruido hacía que Mateo se sobresaltara. Sentía que alguien lo vigilaba. Su sospecha se hizo más fuerte cuando escuchó un suave golpe en la puerta trasera. ¿Quién es?, susurró para sí mismo. Agarró un destornillador del cajón y caminó lentamente hacia la cocina. Cuando abrió la puerta, no había nadie. Solo un vago aroma a jazmín traído por el viento. A Mateo se le erizó la piel. Sabía que solo una persona dejaba ese rastro. Isabella. Rápidamente cerró la puerta con llave. Pero desde la sala de estar, escuchó un ruido sordo. Volvió corriendo. Su corazón casi se detuvo. Sobre la mesa había una pequeña caja. Estaba seguro de que antes no estaba allí. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había un mechón de cabello humano húmedo, atado con una cinta roja, y una pequeña nota que decía: para ti, mi testigo ocular. Siempre estoy más cerca de lo que crees. Mateo cayó sentado, con el rostro pálido. Despertó a doña Elena, quien gritó histéricamente al ver el contenido de la caja. ¿Qué es esto?, gritó, pero Mateo solo pudo quedarse en silencio, con la mente en blanco. Al día siguiente, Mateo informó del incidente a la policía. Montes escuchó con el rostro serio, mientras Javier tomaba notas. «Está jugando contigo», dijo Montes. «Es una advertencia. Isabella quiere que tengas miedo antes de atacar de verdad». Mateo temblaba. «Por favor, comisario, proteja a mi familia. No me importa nada más, solo que Elena esté a salvo». Montes le dio una palmada en el hombro. «Pondremos vigilancia en tu casa. Pero recuerda, Isabella es escurridiza. No bajes la guardia». Pero Isabella no se detuvo ahí. La noche siguiente, fue el turno de Javier. Cuando volvía tarde de la oficina, encontró la puerta de su apartamento abierta. Desenfundó su arma y entró con cautela. El apartamento parecía normal, excepto por una cosa. En la mesa del comedor había un plato con un pacú al horno, todavía caliente, con un aroma tentador. Al lado del plato, una nota: «Has trabajado duro persiguiéndome.
Quizás tengas hambre. Prueba mi regalo. Javier pateó una silla con furia. Maldita sea. Pudo entrar aquí sin que nadie se diera cuenta. Llamó a Montes con voz temblorosa. Comisario, estuvo en mi apartamento. Conoce cada uno de nuestros movimientos. Montes guardó un largo silencio antes de responder. Esto no es solo una cacería, es un juego psicológico. Nos está aterrorizando antes de darnos el golpe final. La doctora Navarro también recibió su parte. Esa mañana, al abrir la puerta de su coche, encontró un sobre blanco en el asiento. Dentro había fotos de ella caminando sola por el campus de medicina, e incluso una foto de ella durmiendo en su casa. Todas tomadas desde muy cerca. Detrás de la última foto, una pequeña inscripción: eres hermosa cuando duermes. No te preocupes, te haré inmortal dentro de uno de mis frascos. Sofía rompió a llorar, aterrorizada. Sus manos temblaban tanto que las fotos cayeron al suelo. La policía estaba cada vez más desesperada. Montes los reunió a todos en una reunión de emergencia. Isabella ha comenzado a contraatacar. No necesita armas, solo el miedo para paralizarnos. Pero recuerden, el miedo también puede ser nuestra arma si sabemos cómo usarlo a nuestro favor. Javier miró a Montes fijamente. ¿Cuál es tu plan? Montes suspiró profundamente. La traeremos. Le daremos un cebo que no pueda ignorar, Lucas. Un silencio cayó en la sala. El nombre volvió a atormentar a todos. Si Lucas sigue vivo, Isabella debe tenerlo escondido. Y si está muerto, podemos usar su nombre para hacerla salir de su escondite, continuó Montes. La doctora Navarro miró a Montes con duda. Eso es peligroso. Si damos un paso en falso, se volverá aún más salvaje. Montes miró el mapa en la pared, con el rostro endurecido. Ya no tenemos otra opción. Si solo esperamos, uno por uno nos convertiremos en sus víctimas. En su apartamento, Isabella se miraba en el espejo con una sonrisa astuta. Ya conocía su plan, incluso antes de que Montes lo dijera. El cebo de Lucas. Excelente idea, susurró, mirando una puerta cerrada al fondo de la habitación. Desde adentro, se oía el débil sollozo de alguien. Isabella se tapó los oídos y le susurró a su reflejo: el juego acaba de empezar. Esta vez, yo decidiré quién será el plato final. Un viejo galpón abandonado en las afueras de Rosario fue elegido como el lugar de la operación. El comisario Montes observaba el edificio con cautela. Las paredes estaban húmedas, la pintura descascarada, y un olor a óxido y polvo llenaba el aire. Esa noche, el galpón parecía el escenario de un drama peligroso. ¿Todos listos? La voz de Montes sonaba firme, aunque en su interior sabía que la apuesta de esa noche era la vida. Javier activó los micrófonos y las cámaras ocultas. Señal clara. Si Isabella aparece, grabaremos todos sus movimientos. La doctora Navarro se sentó en una silla plegable, pálida. Llevaba varios archivos con fotos de Lucas, colocados deliberadamente sobre una mesa como cebo. Entre las fotos, una nota: Lucas sigue vivo. Ven a vernos. Se le pidió a don Mateo que estuviera presente para dar testimonio si Isabella aparecía. Doña Elena le había rogado que no fuera, pero Mateo se negó. Si esta es la última oportunidad para detenerla, no me echaré atrás, dijo con firmeza. La noche cayó rápidamente. La lluvia había cesado, pero el aire seguía siendo húmedo y pesado. El reloj marcaba casi la medianoche cuando la atmósfera en el galpón se volvió aún más tensa. De repente, las luces del interior parpadearon. Todos los miembros del equipo se tensaron, con los dedos en los gatillos. La puerta de metal chirrió lentamente. Una mujer entró, vestida con un sencillo vestido negro. Su largo cabello cubría parte de su rostro. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Isabella.
Excelente, su voz era suave pero fría. Realmente se atrevieron a usar a Lucas como cebo. Pero, ¿están seguros de que realmente lo tienen ustedes? Montes se puso de pie. Isabella, tu juego ha terminado. Ríndete antes de que esto acabe en un baño de sangre. Isabella se rió entre dientes y caminó lentamente hacia la mesa llena de fotos. Tocó una de ellas, su mirada afilada. Lucas. Oh, realmente no saben quién es él para mí. Javier dio un paso adelante. ¿Dónde está, Isabella? Dilo ahora, antes de que sea tarde. La mujer se giró, sus ojos brillando. Lucas no es solo una víctima. Es mi experimento más preciado. Todavía respira, sigue vivo, pero ya no es el mismo. ¿Quieren verlo? ¿Serán capaces de soportar las consecuencias? Todos guardaron silencio. Esa frase era más penetrante que cualquier amenaza armada. De repente, desde el fondo del galpón, se escuchó el sonido de cadenas. Todos se giraron en pánico. Una pequeña puerta en la esquina se abrió y dos policías arrastraron a un hombre delgado, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Lucas, susurró Mateo, casi sin poder creerlo. La doctora. Navarro se tapó la boca, las lágrimas cayendo sin que se diera cuenta. El cuerpo del hombre era el de Lucas, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubiera perdido el alma. En sus brazos se veían marcas de inyecciones repetidas. Isabella sonrió con satisfacción. Contemplen mi obra de arte. Lucas no es solo humano. Es el eslabón entre el cuerpo y el pez. Lo he transformado. ¿Me llaman monstruo? No. Soy una científica que ha descubierto una nueva verdad. Montes dio una señal a su equipo para que aseguraran a Lucas. Pero de repente, Lucas se enfureció con una fuerza inesperada. Atacó a los policías que lo sujetaban, mordiendo a uno de ellos hasta hacerlo sangrar. El caos se apoderó de la escena. Gritos, disparos al aire. No disparen, gritó Montes. Sigue siendo humano. Isabella se rió a carcajadas. Ya no les pertenece. Me pertenece a mí. En medio del caos, Isabella se movió rápidamente. Arrojó una botella de vidrio al suelo, causando una pequeña explosión y una densa nube de humo. Todos tosieron, con la vista nublada. En medio del humo, la voz de Isabella se escuchó claramente. Montes, siempre creíste que la lógica podía vencer al instinto, pero yo vivo con ambos. Perdiste desde el principio. Cuando el humo se disipó, Isabella había desaparecido. Solo quedaba Lucas, atado con cadenas, gimiendo en el suelo. Su cuerpo temblaba violentamente, como si sintiera un dolor insoportable. Javier se arrodilló, conteniendo su ira. Volvió a jugar con nosotros. Montes apretó los puños. No. Esta vez tenemos algo que ella no tiene. A Lucas. Él es la clave de todo esto. Pero fuera del galpón, lejos en la oscuridad, Isabella observaba el edificio desde la distancia. Su sonrisa era tranquila, sus ojos reflejaban la luz de la luna. Llévense a Lucas. Es solo la cáscara. He plantado algo mucho más profundo en él. Tarde o temprano, descubrirán quién es realmente la presa. Se dio la vuelta, su vestido ondeando en el viento nocturno. El juego no había terminado. Acababa de entrar en su capítulo más letal. El cielo de Rosario esa noche era gris. Las nubes ocultaban la luna, como si la tierra contuviera la respiración ante un final inminente. El viejo galpón, escenario de la operación anterior, ahora estaba fuertemente custodiado. Lucas, aún vivo aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas y marcas de inyecciones, era atendido en una habitación especial. Su cuerpo no dejaba de temblar, a veces deliraba con una voz que ya no era la suya. El comisario Montes estaba de pie junto a su cama, con el rostro agotado. Si lo que dijo Isabella es cierto,
que ha implantado algo en Lucas, entonces no tenemos mucho tiempo. La doctora Navarro, con los ojos hinchados por la falta de sueño, miraba el monitor del ritmo cardíaco de Lucas. Reacciona como un adicto en abstinencia, pero mucho peor. Su metabolismo es anormal, casi como el de esos pacúes. Javier entró con una gran carpeta. Encontramos documentos en el laboratorio oculto de Isabella. Todas sus notas están llenas de diagramas, fórmulas químicas y mapas. Abrió una hoja de papel arrugada. Este mapa muestra varios puntos alrededor de Rosario. Estanques. Hay más de uno. La sala quedó en silencio. Si eso era cierto, significaba que lo que ocurrió en el criadero de Don Mateo no era un caso aislado. Mientras tanto, Isabella estaba de pie al borde de un gran estanque en las afueras de la ciudad. El agua, negra y brillante bajo la tenue luz de un farol, albergaba a docenas de pacúes gigantes que nadaban bajo la superficie. Sus movimientos eran rápidos, salvajes, como si estuvieran hambrientos. Isabella los observaba con una mirada de orgullo. «Hijos míos», susurró, «pronto el mundo sabrá quién está realmente en la cima de la cadena alimenticia». En su mano sostenía un pequeño cuaderno de cuero negro y desgastado. Era su diario final, que contenía todos sus pensamientos, experimentos y obsesiones. La policía se movilizó rápidamente. Con el mapa encontrado, Montes lideró un equipo hacia la ubicación del último estanque. Javier preparó armas de electrochoque. La doctora Navarro llevaba equipo médico. Don Mateo y doña Elena se negaron a quedarse atrás. «Quiero verlo con mis propios ojos», dijo Mateo con amargura. «Todo esto empezó en nuestro criadero. No voy a huir ahora». Cuando llegaron, el lugar estaba en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el canto de los insectos. Entonces, los pasos de Isabella emergieron de las sombras. Su largo vestido blanco contrastaba con el barro negro que rodeaba el estanque. Su rostro estaba sereno, sus ojos brillaban como los de alguien que ha alcanzado la victoria. «Finalmente han llegado», dijo en voz baja. «Los estaba esperando». Montes levantó su pistola. «Isabella, es tu última oportunidad. Ríndete y detén toda esta locura». Ella se rió entre dientes. «¿Rendirme? Después de ver con mis propios ojos lo rápido que crecen estos peces. Después de demostrar que los humanos son solo otra forma de proteína que la naturaleza puede procesar». «No, Montes, tú no lo entiendes. No soy una criminal. Soy una científica». Javier dio un paso adelante, con el rostro tenso. «¿Científica? Mataste gente, Isabella. Desmembraste sus cuerpos para alimentar a tus peces. ¿Crees que eso es ciencia? Eso es una locura». Isabella miró a Javier con dureza. «La locura y el genio solo se diferencian por una cosa, el resultado. Y miren mi resultado». Arrojó algo al estanque. Un trozo de carne. El agua hirvió. Los peces gigantes saltaron a la superficie. Sus ojos brillaban en rojo, sus bocas abiertas. Todos retrocedieron horrorizados. De repente, se escuchó el chirrido de cadenas. Desde detrás de un vehículo policial, Lucas apareció, caminando a trompicones, atado. El oficial que lo custodiaba apenas podía contenerlo. «Isabella». La voz de Lucas era ronca, sus ojos vacíos, pero fijos en ella. Doña Elena gritó al verlo. «Dios mío». Isabella sonrió ampliamente, sus ojos brillando de satisfacción. «Lucas, mi experimento favorito. Eres la prueba de que mi proyecto tuvo éxito». Lucas tembló, su cuerpo se puso rígido y de repente se enfureció. Arrastró las cadenas, empujando al policía que lo sujetaba hasta hacerlo caer. Su cuerpo delgado se movía con una fuerza extraña, casi animal. «Ya no se le puede controlar», gritó la doctora Navarro.
Montes se giró rápidamente. No lo maten. Lo necesitamos como prueba viviente. Pero mientras Lucas corría hacia el estanque, Isabella abrió los brazos, como si le diera la bienvenida a casa. Sí, Lucas, vuelve a mí. Juntos, crearemos una nueva generación. Al segundo siguiente, la tragedia estalló. Lucas se detuvo de repente. Su cuerpo tembló violentamente, y luego se volvió hacia Isabella con una mirada de odio. Tú arruinaste mi vida. No eres mi salvadora. Eres el diablo. Isabella se sorprendió. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué dices? Lucas rugió y se arrojó al estanque, arrastrando a Isabella con él. Los peces gigantes se abalanzaron inmediatamente, rodeándolos con ferocidad. Los gritos de Isabella resonaron, mezclados con el sonido del agua agitada. No, yo no soy la presa. Soy la creadora. Pero a los peces no les importó. Mordieron, desgarraron, arrastrándolos a ambos al fondo del estanque. La policía solo pudo mirar con horror desde la orilla. Montes intentó disparar al agua, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, el agua del estanque se tiñó de un rojo intenso. Silencio. El amanecer llegó. Una fina niebla cubría el estanque, ahora en calma, como si nada hubiera pasado. Javier recogió el cuaderno negro que había caído al borde del agua. La tapa estaba mojada, pero la escritura en el interior aún era legible. Montes lo miró con frialdad. Eso debe ser sellado. Nadie debe leerlo. El mundo no debe saberlo. La doctora. Navarro bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. ¿Pero qué hay de Lucas? Murió como una víctima, no como un culpable. Don Mateo le dio una palmada en el hombro a Montes. Lo importante es que esto terminó. Nadie más será devorado por esos peces. Pero muy por debajo de la superficie, los pacúes restantes seguían nadando, más grandes, más rápidos y más salvajes que antes. Como si hubieran heredado el secreto de Isabella. Antes de abandonar el lugar, Montes miró el estanque una última vez. En la superficie flotaba un pequeño trozo de papel, arrancado de quién sabe dónde. Lo leyó